Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendiciones a todos. Estamos aquí a través de las ondas radiales de Radio Apocalipsis Network y su cadena de repetidoras que hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes, hasta sus hogares, hasta sus corazones, hasta sus mentes, con una palabra impactante, poderosa y transformante que está bíblicamente calificada a través de este programa radial Transformados por la renovación de la mente, y este es su pastor Edwin Malavé. En el día de hoy estaremos continuando con el segmento número 9 de la serie que hemos estado disertando por algún tiempo, titulada En esto pensar. El tema que vamos a estar desarrollando hoy es el siguiente: si hay algo digno de alabanza. Vamos a estar hablando acerca de esta parte que se encuentra en la palabra del Señor y que la vamos a encontrar en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que ya hemos hablado acerca de cómo nosotros podemos disciplinar el pensamiento de acuerdo a la palabra del Señor, las cosas en las que debemos estar pensando con el propósito de causar para nuestras vidas una transformación maravillosa de nuestro ser para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que nosotros seamos transformados. La transformación nuestra de nuestro espíritu, de nuestra alma y aún de nuestros cuerpos es una transformación garantizada por medio del poder del Espíritu Santo, que viene a través de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y nosotros tenemos que recibir esta palabra, tenemos que internalizarla, tenemos que vivirla, tenemos que hacer de nuestra existencia cristiana una vivencia de vida cristiana en Cristo, para nosotros poder manifestar en nosotros aquellos aspectos de la vida cristiana que Dios quiere que sean manifestados no solamente en nuestro hablar, sino también en nuestra conducta, en nuestro diario vivir y en nuestro estar completamente en Cristo. Nosotros vivimos en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia es, dice el Señor, o dice el apóstol Pablo en su vida. En las epístolas nos está escribiendo y nos está dejando saber que esa es la manera en que nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana. Ese nacer en Cristo, ese andar en Cristo, ese vivir en Cristo y ese morir en Cristo. Así que y todo esto acarrea una gran cantidad de promesas, y nosotros para poder nosotros vivir en Cristo, andar en Cristo y morir en Cristo, tiene que haber un nuevo nacimiento en Cristo, que es lo que nosotros llamamos una transformación de esa vida vieja, pasada, de esa vida de pecado en la que nosotros vivíamos anteriormente, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora venimos a recibir vida, y vida nueva en Cristo, vida abundante en Cristo, y la recibimos por medio de ese nuevo nacimiento en Jesucristo. Y tú y yo tenemos que seguir creciendo en esa nueva naturaleza en Cristo. Esa nueva naturaleza en Cristo tiene que manifestarse en nosotros, y esa es la transformación. Esto viene por medio de un sacrificio vivo, un sacrificio en vida. Recordemos que en el pasado
los sacrificios eran sacrificios de muerte, pero el sacrificio de muerte ya ha sido establecido y hecho en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que murió una vez y para siempre, y que Él es el sacrificio perfecto, y ahora nosotros en nuestras vidas tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo, morir para el mundo tenemos que morir, tenemos que ser desechados del mundo, no podemos ser parte del mundo. El mundo no nos puede querer, no nos puede aceptar porque nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo mismo. Y por esa razón nosotros tenemos que mantenernos en ese crecimiento continuo, en la nueva naturaleza en Cristo, en las promesas del reino, en la vivencia de la vida del reino, como ciudadanos del reino de los cielos que está aquí en la tierra, y que nuestro Rey es Cristo, y tenemos que continuar viviendo en Jesucristo. Eso es bien importante. De todos estos segmentos que hemos estado hablando, pues hemos ya hablado. Usted puede conseguir estos mensajes, usted puede encontrarlos en mi página de Facebook, Pastor Edwin Malavé, y usted puede también acercarse a la página de Facebook que se llama Radio TRM, y ahí usted puede encontrar todos estos mensajes, están grabados. También estamos en una página en YouTube, donde usted puede conseguir una gran cantidad de estos mensajes que también están siendo publicados a través de las redes sociales. Y nosotros queremos que usted pueda tomar esta serie y usted pueda oír cómo usted tiene que disciplinar su pensamiento en las áreas de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna. Todos estos temas ya los hemos tocado, hemos hablado de ellos, hemos abundado sobre estas verdades para enseñarle al pueblo, para enseñarle a nuestros radioyentes y a aquellas personas que nos están siguiendo exactamente qué tenemos que hacer para mantener una vida transformada en Cristo, viviendo enteramente para el Señor. Hoy estaré disertando y desarrollando el tema si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Y cuando nosotros pensamos en la alabanza, hermanos, nosotros por lo general estamos pensando en cosas como ir a la iglesia, estar en una congregación, estamos diciendo aleluya, estamos diciendo gloria a Dios. Hay tantas maneras de nosotros manifestar alabanzas al Señor, pero realmente se ha puesto usted a pensar qué significa la alabanza, qué es lo que la alabanza es. ¿Es simplemente la alabanza un grito de victoria que salga de nuestros corazones? ¿O es la alabanza algo que nosotros sacrificando alabanza, como cuando decía algún pastor, vamos a sacrificar alabanza? Es decir, aunque no sientas el deseo de alabar al Señor, busca una alabanza dentro de lo profundo de tu corazón y alábalo de todas maneras. Entonces encontramos también personas que nos han enseñado que la alabanza sale espontánea, sale del corazón. De momento alguien puede decir aleluya, sea Dios alabado, y hay razones por las cuales estas cosas se dicen en cuanto a la alabanza, pero yo quiero entrar a un nivel de alabanza un poco más profundo. Queremos entrar por sus atrios con alabanza, dice la palabra del Señor. Es como si la alabanza fuese una llave que abre la puerta hacia entrar y tocar, y que la puerta se abra. Y cuando nosotros, dice la Biblia, que tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza, nosotros tenemos esa acción de gracia y alabanza juntas, produce unas llaves del reino que nos dan acceso a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo para entrar en el trono de la gracia
Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Pero, ¿qué es también la alabanza en otros niveles, en otras dimensiones de lo que la alabanza puede hacer? Vamos a encontrar algunas de esas dimensiones inmediatamente. Para esto quiero leer en el Salmo 150, que lógicamente cada vez que alguien está hablando de alabanza, sabemos que tenemos que ir al Salmo 150. El Salmo 150 es maravilloso en cuanto a la alabanza. Y dice alabar a Dios en su santuario. Tenemos que venir al lugar santo, al lugar específico, elegido por Dios, en su santidad, y oiga lo que dice, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Quiere decir que todas las cosas que han sido creadas nos dan una razón para la alabanza. Es un nivel, una dimensión de alabanza. Alabarle por sus proezas, otro lugar, otra dimensión de alabanza, por las cosas que Él ha hecho. Nosotros debemos de alabarle. Dice, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, reconociendo quién es Dios. Y ahí es una de las dimensiones más importantes acerca de lo que la alabanza es. La alabanza no es simplemente decir un aleluya y decir un gloria a Dios. La alabanza de por sí es un reconocer quién es Dios. Te alabarán todos los reyes de la tierra, dice la palabra del Señor, que esto concuerda con aquella parte de la palabra del Señor donde dice que todas las naciones del mundo serán entregadas a Él, que toda rodilla se doblará delante de Él y que toda lengua confesará su nombre. Así que nosotros entendemos que el alabar al Señor no es solamente la pronunciación de palabras en alabanza, sino que solamente pueden alabar a aquellos que reconocen quién es Dios, el reconocimiento de su ser, el reconocimiento del gran yo soy. Cuando nosotros reconocemos y nosotros nos adaptamos a Él y nosotros comenzamos a ser transformados, a entrar en la nueva naturaleza en Cristo, a vivir esa nueva vida en Cristo, nosotros con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestro carácter, con nuestras palabras, con nuestro ser, en nuestras relaciones, en todo lo que nosotros somos y hacemos, nosotros continuamente estamos alabando al Señor, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina, así que busquemos la manera de cómo alabar al Señor, las bocinas, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alaba a Jehová. Así que en este momento encontramos cómo la palabra de Dios nos informa y nos dice aquellas cosas que nosotros debemos utilizar y que debemos usar para la alabanza a Dios. En una ocasión me acuerdo haber hablado con una mujer con la que yo compartíamos en el trabajo, porque trabajábamos para la misma organización. Ella también, una mujer cristiana, pero ella estaba un poquito intrigada porque ella pertenecía a una iglesia que creía que toda música es satánica y que toda música es del diablo. Y esa iglesia le estaba enseñando a ella que servir al Señor significaba que no se podía nunca cantar, que nunca se podía tener una guitarra, una flauta, un tambor, no se pueden utilizar ninguna de estas cosas en la alabanza al Señor, un piano, un órgano, todas estas cosas ellos lo consideraban parte de Satanás o del mundo de las tinieblas y decían, esto no se puede traer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mentiras del diablo. Aquella mujer se me acercó y me hizo la pregunta, ¿qué hacen ustedes? Y yo le digo, en nuestra iglesia nosotros llevamos de todo. En nuestra iglesia tenemos la guitarra, tenemos las flautas, tenemos la trompeta, tenemos los drums, tenemos toda clase de instrumentos, lo que llaman la batería, tenemos toda clase de instrumentos y címbalos y nosotros los utilizamos con júbilo
en grande alabanza al Señor, glorificando su santo nombre, porque Él es grande. Y dentro de su santuario y dentro de su iglesia, la iglesia debe estar continuamente en alabanza al Señor. Y aquí nos dice exactamente cómo nosotros debemos de alabarle. Y no solamente en este sentido de la música es de Dios, mis hermanos. Satanás es un mentiroso, la ha tomado porque la música funciona y la música es impactante y la música es influenciante y Satanás la utiliza para hacer sus obras de maldad, pero la realidad es que la música es un lenguaje maravilloso que Dios utiliza para gloria de su nombre y para alabanza suya, para nosotros levantar nuestro espíritu, para reconstruir las murallas caídas de Jerusalén. Tenemos que comenzar o continuar con esta música de alabanza y de adoración a Dios. Si hay algo digno de alabanza, entonces en esto pensar, vamos a alabarle y vamos a buscar la manera de hacerlo. Todo lo que respira debe alabar a Jehová. Ahí si hay algo que es digno de alabanza es saber que estamos respirando. Y que estamos respirando en Cristo y que nuestra respiración es el aliento mismo que sale de Dios. Y que sale de Dios a través de su palabra. Y que nosotros lo llamamos el Espíritu Santo. Y que viene a nosotros y nos llena de ese nuevo oxígeno espiritual. También algunas personas dicen, pues entonces dejaremos de alabarle cuando muramos porque ya dejamos de respirar. No, yo siempre he dicho una verdad que es real, y es que cuando nosotros tomamos nuestra última respiración aquí en la tierra, en ese mero momento nosotros tomamos nuestra primera respiración en los cielos. Es decir, así de certero es sin duda alguna nuestra transformación para salir de la tierra al cielo por medio de esa vida que Jesucristo nos ofrece, de que los que ya estamos en Cristo, que los que hemos creído en Él, que los que hemos creído en su palabra, no vendremos a condenación, sino que hemos pasado de la muerte a la vida. Así que creemos positivamente que seguimos respirando, pero no aquí en la tierra, pero sí en el cielo, porque tenemos un edificio, tenemos un cuerpo en Cristo, vamos a estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales y el Señor no nos va a dejar simplemente porque hemos fallecido aquí en la tierra. Todo lo contrario, venimos a ser parte suya, parte de Él, parte de su ministerio, de su obra, de lo que está haciendo el Señor en los cielos. También lo estaremos haciendo nosotros, porque somos parte de su cuerpo, porque somos su iglesia, y Él es la cabeza de la iglesia es Cristo, y estaremos juntamente con Él, y estaremos donde Él está, porque Él dice, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, para que donde Jesucristo se encuentre, nosotros vamos a estar exactamente juntamente con Él. Y esa es una de las obras maravillosas de la alabanza, de por qué nosotros debemos alabar al Señor, porque hay muchísimas razones para alabar al Señor, y una de ellas específicamente es que hemos sido comprados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos la promesa de vida y vida eterna en Él, para que en el momento que pasemos de este mundo podamos llegar a la presencia del Señor. Vamos a continuar descubriendo en los próximos minutos las razones de esta alabanza y estas dimensiones espirituales por las cuales nosotros debemos alabar al Señor. Y nosotros podemos, como hemos ya dicho, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Así que vamos a entrar ahora en esta parte de la palabra del Señor, donde nos habla de lo que es digno de alabanza. Y vamos a pensar en esto y vamos a internalizarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro entero ser, para que nosotros podamos ser parte y colaborar con la transformación
de nuestros cuerpos. Y oiga lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1, y comenzamos con el versículo 3 en adelante, donde dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Oyeron eso? Hemos ya sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que el propósito de Dios, cuando nos escogió, cuando nos eligió antes de la fundación del mundo, esto significa que ya cuando Jesucristo había sido ya predestinado, también habían de ser predestinados aquellos que lo iban a recibir. Nosotros que hemos recibido a Jesucristo, venimos a ser parte de lo que ya estaba predestinado. Es decir, venimos a alcanzar las bendiciones espirituales para aquellos que recibieran a Jesucristo. Para que aquellos que reciben a nuestro Señor Jesucristo, dice, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros que hemos recibido a Jesucristo, entramos a ser ahora parte de la predestinación de lo que Cristo iba a recibir, porque Cristo es el predestinado, Cristo es el prometido, Jesucristo es el que iba a venir y ha venido. Y ahora nosotros, al recibirlo y vivir en Él, por estar en Cristo, nosotros recibimos todas estas promesas en Él. Entonces dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para si mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está, para alabanza de la gloria de su gracia. Ha sucedido todas estas cosas, que nosotros seamos gente predestinada para estar sin manchas, para ser santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados por Él, para que, unos que no éramos hijos, ahora sí lo somos por medio de la adopción, ahora como hijos, para sí mediante nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sin Cristo no podemos convertirnos en hijos, es a través de Cristo que venimos a ser los hijos. Por eso es que tenemos que estar en Cristo. No hay predestinación para ninguno de nosotros si estamos fuera de Cristo. Es en Cristo que somos predestinados. Esto es bien importante que lo entendamos, y esto fue conforme al beneplácito de su voluntad. Esto está dentro de la perfecta voluntad de Dios. Bien importante que lo entendamos. Para alabanza de su gloria. Si hay algo digno de alabanza en esto, pensad, nos dice el apóstol Pablo, esta es digno de alabanza. Es para alabanza de su gloria. Nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Hemos sido transformados, formados, predestinados, adoptados para alabanza de su gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, una razón de alabarle, el perdón de nuestros pecados. Vamos a seguir alabando, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Esto está tremendo lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, profundo verdaderamente. Y hay veces que el pueblo pierde de vista todas estas verdades y realidades espirituales porque no lee, porque no entiende, porque no escudriña, porque no se informa, porque no recibe estas verdades de la palabra del Señor. Tenemos un pueblo actualmente
lamentablemente tengo que admitirlo, tengo que aceptarlo, que son tantos en las iglesias que están desnutridos espiritualmente, porque lo que están oyendo son simples basuras de diferentes personas hablando barbaridades en las iglesias, diciendo cosas que no están bíblicamente calificadas y presentándolas como si fuera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y tanta verdad que hay en la palabra del Señor, y tantas cosas maravillosas que el Señor quiere revelarnos y quiere darnos la sabiduría y el discernimiento para que nosotros podamos entenderlo, internalizarlo y hacerlo parte nuestra para causar esa transformación de la que hemos venido hablando. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Así que su voluntad, había un misterio. La misma iglesia era un misterio. La iglesia ni se mencionaba. Nadie ni siquiera sabía que iba a existir la iglesia. La iglesia estaba como un misterio escondido dentro de la voluntad de Dios. Y ahora la iglesia era el propósito divino de Dios, cuando el Señor dice en su palabra que Él vino a edificar la eclesía, a edificar la iglesia de Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y este misterio es un misterio de la voluntad de Dios, que Él lo ha venido a dar a conocer según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que, oiga, va a haber una reunión de las cosas, todas las cosas van a quedar unidas en Cristo. Tantas cosas que están pasando en el mundo, tantas personas que se están saliendo con la suya, tantas personas aquí en los Estados Unidos en posiciones de poder que actualmente no tienen la capacidad moral, espiritual para estar en esas posiciones, y a veces nosotros estamos pensando, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estas cosas suceden? Yo les voy a decir, mis queridos hermanos, todas estas cosas sucederán. No se preocupe por ninguna de ellas. Levantad vuestras cabezas, que vuestra redención está cerca. El Señor viene a reunir todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, para gloria de su nombre. Dice, todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él también hemos obtenido herencia, dice la palabra aquí, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y esta otra vez, seamos para alabanza de su gloria. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Y una vez más termina esta parte de este capítulo con las palabras, para alabanza de su gloria. Todo esto para alabanza de su gloria. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te bendice. Yo soy el pastor Edwin Malave.